Señoras y señores, vamos a ver a continuación lo que opinan algunos economistas sobre la situación del país. Veamos. El endeudamiento de la República Dominicana crece cada día más y al parecer sin detener. La aprobación de préstamos en el Congreso Nacional es uno de los principales temas a entrar en discusión prácticamente cada mes. Actualmente, el país debe más de 60.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 30.000 han sido tomados en los últimos 3 años. Según el economista Andy Daguarre, el gobierno tiene más de 400.000 millones de pesos guardados en las bóvedas del Banco de Reservas y el Banco Central, que han sido tomados o prestados y que para pagar esos intereses acuden a organismos internacionales a tomar más dinero prestado. Lo que hemos tenido es que debido a esta sobrecolocación que también ocurrió en el 2021 y también en el 2022, tenemos este monto de unos 400.000 millones de pesos del sector público no financiero en el Banco de Reservas y en el Banco Central. De ese dinero, lo que es del gobierno central, es posible que ande cerca de los 280, 300.000 millones de pesos. Ese es un dinero que el gobierno tiene ahí disponible. Entonces no hay duda de que uno dice, bueno, si yo tengo ese dinero que fue de colocaciones de deuda pasada y no lo he utilizado, uno pensaría que lo sensato es que poco a poco el gobierno lo pueda ir utilizando en sus proyectos de inversión, en sus gastos, y no incurrir en nuevo endeudamiento. Para el exgobernador del Banco Central, Guillermo Carán, esa modalidad no es lo más recomendable para la economía dominicana. Yo no creo que la función de un gobierno sea el manejo de la deuda pública, coger prestado para pagar intereses, para entonces depositarlo y ganar intereses. Ese no es un rol del gobierno. Indican que el gobierno pone ese dinero a ganar intereses en el Banco Central, siendo menos lo recibido que lo que deben buscar para pagos de intereses en bancos internacionales. Yo particularmente, honestamente, yo creo que es una política que tiene un costo para el país, porque al final de cuentas los intereses que estamos pagando fuera y dentro del país cuando nos endeudamos son mayores que los intereses que estamos cobrando al mismo tiempo. Aparte de que no nos engañemos, ¿quién es que le está pagando intereses a Hacienda o al Banco de Reserva? Es el Banco Central. ¿Y de quién es el Banco Central? Del Estado Dominicano. De manera que creo que es una política errada en el manejo de la deuda pública. Y me extraña que las autoridades nacionales se vanaglorian y se jactan del manejo de los pasivos, como si la función de las autoridades y del gobierno sea dedicarse a manejar pasivos, aunque lo haga más hábilmente. Otra información es el poco porcentaje en la inversión pública. Según Andy Daguarre y Guillermo Carán, actualmente el gobierno no está invirtiendo ni un 2% del Producto Interno Bruto, cuando mínimo debería ser un 5%. Nosotros necesitamos 5% mínimo. Yo estimo que nosotros en realidad, si sacamos ese aumento de la transferencia de gasto de capital a fideicomisos que no lo están ejecutando, en realidad nosotros lo que estamos es posiblemente invirtiendo 1.5, 1.7% del PIB, que es muy bajo. En los gobiernos nuestros, gobiernos reformistas, gobierno del presidente Balaguer, se gastaba al máximo un 60% en gasto corriente y un 40% se invertía. Ahora estamos en una proporción 80-90 gasto corriente y 10-20 gasto de inversión, y todo financiado con endeudamiento externo. En torno a la alianza público-privada, los economistas consideraron no son malas, pero sí se debe saber cómo hacer el negocio, ya que en muchos de los casos el Estado Dominicano es el más afectado. El fideicomiso recibe el dinero, pero el proyecto tiene un rezago, el proyecto no se está ejecutando a esa velocidad. ¿Qué hace el fideicomiso? Bueno, yo tengo todo este dinero aquí, déjame depositarlo en el Banco de Reserva. Pero ya el gobierno lo registró como un gasto de capital y te está diciendo a ti que es su inversión pública. No, eso no es inversión. El cultivar tanto el fideicomiso y las alianzas públicas privadas ha hecho
ha contribuido a que el gobierno se descuide en la ejecución de la inversión pública directamente. Indicaron que el Estado dominicano realiza préstamos frecuentemente en organismos internacionales para poder sostener una economía y una reserva en dólares. El tipo de cambio ha subido un poco, está como en 56.80, sí, pero el banco ya ha perdido 1.415 millones de dólares de reserva en las últimas 6 semanas. Entonces yo pienso que la solicitud de nuevos préstamos no es porque el gobierno necesite pesos para ejecutar su gasto público y sus obras de inversión pública, sino porque necesita que esos dólares entren para mantener esa reserva del Banco Central lo suficientemente alta y de esa manera defender mejor, tener más capacidad para defender el tipo de cambio. Yo creo que estamos atrapados en una especie de adicción, nos estamos haciendo adictos al endeudamiento en moneda extranjera como un mecanismo de sostener altas reservas del Banco Central. Al mismo tiempo cuestionan que tanto dinero se haya tomado prestado en bancos internacionales en tan poco tiempo. Sí, el gobierno, recuérdate que cuando vino la pandemia, el gobierno fue y colocó mucho dinero fuera, mucha deuda fuera, también colocó internamente, y parte de esta sobrecolocación es lo que explica ese aumento fuerte de los depósitos del sector público no financiero en Banco de Reserva y Banco Central. Eso es una partida que se llama activos financieros del sector público no financiero. Cuando eso sube es porque tú te endeudaste más de lo que tú necesitabas. Entonces, esa es la realidad. El país se endeudó más de lo que se necesitaba y como no usó el dinero, lo invirtió. Porque es muy riesgoso vivir financiando inversiones con préstamos y con recursos externos. Según los expertos, actualmente el país tiene poca inversión pública. Son pocas las obras e infraestructuras que actualmente el gobierno está ejecutando, lo que es de mucha preocupación para la economía dominicana. Bueno, esa es la situación, señores. Vamos con más noticias. Mientras mantienen presos a campesinos de la Ciénega de Manabao que denunciaron corte y quema de bosques más títulos falsos, el Ministerio de Medio Ambiente ordenó investigar la situación en la zona. Un equipo de las Direcciones Jurídica y de Fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente realizan las indagatorias correspondientes para imponer sanciones y proceder legalmente ante cualquier afectación de los bosques y las fuentes de agua en la Ciénega y Arroyo Frío en Manabao. El viceministro Federico Franco, responsable de áreas protegidas y biodiversidad, indicó que Medio Ambiente tomará las medidas necesarias y procederá a establecer las sanciones correspondientes que pueden incluir acciones penales a coordinación con el Ministerio Público. Una patrulla de la policía en San Francisco de Macorís mató a tiros al presunto delincuente conocido como Carlitos en el distrito municipal de Cenoví. Se trata de Carlos Enrique Tavera Santana, alias Carlito, quien fue ultimado a tiros a tempranas horas del sábado. Este pertenecía a una poderosa banda criminal dedicada a la venta de sustancias controladas, al sicariato, al tráfico de armas ilegales, al igual que al secuestro y tortura de ciudadanos, y que opera entre el municipio de Cenoví y La Vega. A Taveras Santana, según la policía, se le implica en un amplio prontuario delictivo, y es que al momento de su muerte se le ocuparon varias pertenencias, entre ellas dinero en efectivo, armas de fuego, entre otras. Un prestamista murió de un balazo a la cabeza durante un incidente ocurrido a la madrugada de este domingo en el sector Cabón del municipio de Jaina, en la provincia de San Cristóbal. La víctima fue identificada como Erson Miguel Cuello, de 25 años. Residentes en la zona donde ocurrió el hecho aseguran que se trató de un asunto pasional. El cuerpo del prestamista fue enviado al INASIF. Tras haber transcurrido 6 años de la presunta desaparición de Pedro Alejandro Castillo Paniagua Quirinito, el Ministerio Público gestionó y logró la declaración en rebeldía del imputado Quirinito
ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. En la audiencia en que se conoció la solicitud, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Eduardo Joel Velázquez Muñoz y José Ambiorix Toribio Reyes, quienes además litigaron a nombre de la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso, responsable de la Dirección General de Persecución, y Saturnino Muñoz, titular de la Procuraduría de la Corte de esa jurisdicción. Castillo Paniagua estaba condenado a 20 años de prisión por el asesinato en el 2008 del español Gustavo Adolfo Cervantes Waikiki en San Cristóbal, y fue el 5 de julio del 2017 cuando Quirinito, sobrino del confeso narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo, fue declarado muerto por el médico legista Orlando Herrera Robles en el residencial Betty Marie de San Francisco de Macorís, según los registros de la Procuraduría General de la República. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses informó este domingo que hasta el momento ha identificado y entregados a sus familiares 15 cadáveres de personas que fallecieron durante la explosión registrada el pasado 14 de agosto en la provincia de San Cristóbal. A través de un comunicado de prensa, el director general del INACIF, Francisco Gerdó, dijo que hasta la fecha tienen 20 casos correspondientes cada uno a un segmento corporal, no a un cuerpo completo. Explicó que se está trabajando con las pruebas de ADN para la identificación de los cuerpos y que ya fueron enviados familiares de 22 desaparecidos al laboratorio de referencia donde se realizan las pruebas de forma gratuita. Marlenis Rosario llora de la impotencia al haber perdido gran parte de sus ajuares debido a que las lluvias de la tormenta Franklin desbordaron la cañada del Edén en el sector del mismo nombre del municipio Santo Domingo Norte e inundaron su vivienda. Esta madre soltera cuenta que hasta los útiles escolares que con mucho esfuerzo pudo comprar a sus 3 hijos se perdieron. Todo lo mío aquí lo perdí, tengo 3 niños, tuve que mandarlo con la abuela. Como ella, muchos de sus vecinos también resultaron afectados. Tal es el caso de este hombre, a quien el fenómeno le ha incrementado la pobreza, pues aquí tiene un pequeño taller de artículos eléctricos, la mayoría de los cuales fueron arrastrados por la crecida de la cañada. Hasta unos chelitos que yo tenía por ahí clavados para hacer algo, tratando de arreglar esto antes de Nochebuena. Todo, rojo y todo. Y me ayudaron a sacar mucha agua y después se volvió y se metió y volví a sacar. Yo mismo me fajé y saqué como 5 o 6 tanques de agua. Otros permanecían este sábado limpiando sus residencias, que aún estaban llenas de lodo. Aunque afirman algunas autoridades han llevado raciones alimenticias, aseguran no han sido suficientes, pues no ha alcanzado para todos los afectados, por lo que apelan a que continúen llevando ayuda.